Bueno, pues vamos a continuar con el programa de histología. Este es el módulo de nefro. Pues ahora sí que en este modulito tenemos pocas pláticas, ¿verdad? No sé si aparte de esta tenga otra registrada, que es la histología del sistema renal. Vamos a conocer un poquito de la anatomía microscópica y la morfo de lo que implica el parénquima renal. Obviamente que es lo que prácticamente absorbe todo el tiempo, porque pues sí es algo de carga teórica. Entonces me imagino que apenas están teniendo sus primeras clases, van empezando módulo. Entonces pues vamos a irnos empapando un poquito de cuál es la estructura microscópica, ¿verdad? ¿Qué se le estudia al riñón? ¿Qué sí es importante? Obviamente va a haber algunos conceptos de fisio que irremediablemente pues vamos a tener que tocar. Yo creo que la nefrología es un área súper apegadísima a la fisio, también a bioquímica, entonces hay cosas que inevitablemente tenemos que seguir describiendo. Pero bueno, dándole obviamente el enfoque morfológico. Entonces vamos a platicar un poquito de la histología básica del sistema renal. Bueno, ustedes conocen perfectamente que el riñón como órgano sólido y como muchos otros más, pues cuenta con una cápsula de revestimiento. Esta cápsula de revestimiento recibe el nombre propio de cápsula de Gerota, ¿sí? La cual cuenta con dos regiones de interés, ¿sí? Una región externa con muchísimos fibroblastos asociados a colágeno y una capa interna, ¿sí? Con fibroblastos modificados para la contracción. Una capa interna con miofibroblastos. El riñón es un órgano muy flexible, tiene capacidades de distensión muy grandes, ¿verdad? Incrementar su tamaño incluso en procesos crónicos, incluso que el mismo paciente no se percate, y esto lo paso en la experiencia de la patología de onco del riñón. Los tumores renales pueden crecer muchísimo sin romper la cápsula de Gerota, y se debe, ¿verdad?, a este componente miofibroblástico que le da la propiedad de ser contráctil y que se estire, sí, que sea muy flexible, ¿verdad? Entonces, y que pueda resistir, como lo menciona por ahí en la diapositiva, estas variaciones en el volumen y la presión, ¿sí? La cápsula de Gerota pues también tiene muchos nervios. A lo mejor dentro del parénquima los nervios sensitivos no están, pero cualquier cosa que lesione la cápsula de Gerota o que la distienda de manera súbita, pues claro que va a generar dolor, ¿verdad? Les digo, me ha tocado ver tumores renales casi del tamaño del propio riñón, considerando que el riñón tenga una longitud en eje máximo de unos 10, 11 centímetros. Me ha tocado ver tumores renales de 8 centímetros con cápsula de Gerota íntegra. Y el paciente apenas quejándose de dolor, ¿sí? Y eso que la cápsula, les digo, como las muchas cápsulas de muchos órganos, está muy inervada, pero como el crecimiento es muy lento, le da oportunidad de adaptarse. Entonces tiene esa propiedad la cápsula de Gerota de ser muy flexible por esta rica abundancia de miofibroblastos. Entonces la superficie se reviste por esa cápsula colagenosa llamada de Gerota. Ok, si nosotros tomamos un riñón y le hacemos una sección, ¿verdad? Podemos mostrar así, incluso sin fijación con formol, que el parénquima de este órgano sólido muestra dos regiones de interés, ¿sí? Una región en el centro y una región periférica, ¿sí? La región central se le llama médula y la región periférica corresponde con la corteza. Lo llamativo, o que hace esa distinción, es el aspecto de que la corteza muestra una tonalidad granulosita, como si tuviera granulitos en la superficie muy finitos, ¿sí? Obviamente me refiero a que ustedes tienen el corte de riñón y lo ven así con mucho enfoque, ¿verdad? Algo así lo cortan, nomás lo ven así a lo rápido, pues no ven tanto la distinción. Se ven las dos zonas, pero ya cuando se acercan y lo ven con buen detenimiento, ven que la corteza muestra un aspecto como granulosito, ¿sí? Y esta rodea a lo que es la médula, que suele verse un poquito más pálida y de una superficie más
lisa, no tanto granular, más lisa, ¿verdad? Entonces, hasta el 90-95% del flujo sanguíneo que pasa a través del riñón se encuentra en la corteza. La corteza es sumamente vascularizada, ¿sí? Y apenas un 5 o un 10% la localizamos en la médula. Entonces, la corteza es muy, muy, muy vascularizada y ahorita lo vamos a explicar dentro de la histología, cuál es esa circulación interesante que tiene el riñón. Aquí tenemos rápidamente en un espécimen fijado con formaldehído, el color rojo característico, sangre, vean la forma típica del riñón en forma de habichuela, como dicen por ahí algunos textos de anatomía. Se distinguen estas dos zonas, esta zona periférica que de hecho, si ustedes lo vieran con detenimiento, lo tuvieran en sus manos y se acercaran, notarían que tiene un aspecto como granularcito, granular. Esta sería la corteza y esta es la región medular que es más lisa. Aquí tenemos pues la región del ilio renal, por donde penetran las estructuras vasculares y salen pues obviamente el sistema de colección de la orina a través de los uréteres. Entonces vamos a conocer un poquito más a profundidad de este aspecto morfológico. ¿Ok? La médula central se conforma por 6 a 12 masas de tejido cónico denominadas pirámides renales, ¿sí? Que son regiones que tienen una superficie como de aspecto de estrías, ¿verdad? En donde la base queda hacia la corteza y el vértice apunta hacia lo que es la papila renal, digamos que hacia el ilio renal, ¿verdad? Esta papila, este vértice de esta pirámide medular, pues ya tiene contacto con el sistema colector de la orina, que serían los cálices menores, ¿verdad? En la punta de esa papila, de ese vértice, ¿verdad? Se localiza una zona que obviamente vista con un aumento muy grande, se ve que estuviera llena de puros hoyitos chiquititos, chiquititos, bien pequeñitos. Esa zona se le llama zona cribosa y es la zona final que es perforada por los últimos conductos que forman la orina, que se llaman conductos de Bellini. Obviamente esto teniéndolo con un aumento grande y observándolo con mucho detenimiento. En realidad esos puntitos de aire cribosa son muy difíciles de observar. Tienen que tener así como que, obviamente pues si ya le ponen una lupa o algo se puede ver ahí un puntilleo, se puede notar, ¿verdad? Pero así a simple vista no son tan fáciles de ver. Pero bueno, en esta punta tenemos lo que se le llama el área cribosa y en donde se da la desembocadura de esta parte final de los conductos colectores de la orina que se llaman de Bellini. Esta lo vamos a ver en un esquema para que lo entiendan más. Esta viene más adelantito. Entonces, esa es la médula. La cortical que rodea a la base de cada pirámide medular se le conoce como arco cortical. Ahorita la vamos a ver en el libro, en el esquema y en la fotografía. Y las proyecciones de corteza que se limitan lateralmente entre cada pirámide, porque le queda una pirámide y luego para que empiece otra pirámide deja un espacio, queda un espacio. Entonces, quedan proyecciones de corteza a los lados de cada pirámide, ¿sí? Estas columnas de corteza se le conocen como columnas corticales de Bertin. Ahorita lo vamos a ver. El riñón se divide en lóbulos, cada uno constituido por una pirámide, obviamente el arco cortical y las columnas de Bertin que quedan hacia los lados. Ahora bien, si vemos con detenimiento la base de la pirámide, cargada hacia la corteza, se observa que se irradian pequeñas estriaciones de médula hacia la corteza. Esas pequeñas estriaciones se llaman rayos medulares. Entonces, esta es la morfología básica, ¿sí? El aspecto básico macroscópico del riñón al corte, ¿sí? Porque obviamente ya cuando entremos en plena histología, pues van a ver más cosas que se pueden dilucidar con el microscopio, pero todo esto es macro, que es lo que vamos a ver a continuación. Rápidamente. Primero en un esquema y ahorita lo vemos en la fotografía. Entonces, tenemos, esta sería una pirámide medular. Aquí estaría otra pirámide medular. Acá estaría otra pirámide medular. De hecho, aquí está pirámide renal o pirámide medular.
La base sería esta, el vértice sería este. Vean cómo el vértice da hacia los cálices menores. Aquí estaría el área cribosa, donde desembocan los de Bellini, la parte final del sistema de conductos colectores que forman la orina. Entonces aquí están, vean, hacia un lado del triángulo, otro lado del triángulo, y aquí está la base. ¿Sí? Entonces, pegada a la base queda el arco cortical, el pedacito de corteza que queda unida a la base sería el arco cortical, y hacia los lados, segmentos de corteza se meten entre las pirámides de médula. ¿Sí? Aquí está, que son las famosas columnas renales. Aquí está, porque aquí está señalado, las columnas renales de Bertin. ¿Sí? Entonces, ya con un enfoque así con más ojo fino, si observamos la base de la pirámide medular, se puede ver que pequeños estriaciones entran a la corteza. Esos son los famosos rayos medulares. Aquí está ahora en un esquema, rápidamente. Vamos a agarrar la pirámide que ustedes quieran. Vamos a agarrar esta que está aquí. Aquí está la pirámide. Vean cómo tiene forma de triángulo. ¿Sí? Acá estaría el vértice, donde desembocaría el área cribosa de los de Bellini. Aquí estaría la base. Y vean cómo la base tiene contacto con su segmento respectivo de corteza, el arco cortical. Y vean cómo segmentos de corteza se meten hacia los lados del triangulito, ¿sí? De la pirámide. Estas serían las columnas, ¿sí? De Bertin. Y ya con mucho detenimiento más fino, obviamente pues aquí la imagen está un poquito lejos, ¿verdad? Pero si tuviéramos el piñoncito y le pusiéramos atención a esta zona, vemos cómo se desprenden pequeñas líneas que igual, por ejemplo, algo de aquí que se alcanza a ver como unas pequeñas lineecitas, como unos pequeños rayitos chiquititos, expresiones de médula, se pasan para acá, para la corteza. Esos serían los rayos medulares. Esas zonas son muy importantes desde el punto de vista histológico y ahorita lo vamos a revisar. Hagan de cuenta, déjenme regreso, que yo agarro un cubito de tejido como de esta zona, más o menos un cubito, y lo meto a procesar con la técnica histológica. Y lo veo al microscopio. Y hagan de cuenta, con hematoxilina y eosina yo veo esto. La pirámide medular sería todo esto, miren. Aquí se observa un pedazo porque la otra parte de la pirámide pues, estaría para acá. Aquí estaría la base, aquí estaría la base, acá hacia un ladito, y aquí está el vértice. El área cribosa, donde desembocan los conductos de Bellini, sería esta zona de aquí. Aquí empieza el cáliz menor. ¿Sí? De hecho, aquí se ve parte del revestimiento del epitelio transicional de la región de los cálices, pero bueno, entonces aquí estaría el vértice, ¿sí? En la papila, ¿sí? El vértice de la pirámide, acá estaría la base, la columna de las columnas de Bertin estarían acá de este lado, más que se ven medias incompletas. Obviamente esta parte de corteza que está pegada a la base sería el arco cortical, y vean cómo de la base se desprenden estas lineecitas, estas estrías, que en el macro nosotros veíamos como unas lineecitas de médula chiquititas que se irradiaban hacia la corteza. Estos son los rayos medulares. ¿Sí? Entonces, la unidad estructural y funcional del riñón es la nefrona, que obviamente esta nefrona está relacionada con una serie de sistemas de conductos que colectan la orina. Cada riñón se describe que consta con aproximadamente de 1.2, 1.4 millones de nefronas. ¿Sí? Cada nefrona, ¿sí?, consiste en un corpúsculo renal y en un sistema de tubitos asociados. Solamente me refiero a la nefrona. ¿Sí? Un corpúsculo renal redondito y un sistema de tubos asociados que se llaman túbulos renales. Cada uno de ellos tiene una histología y un revestimiento y características propias que van de la mano con su fisiología, que es lo que vamos a revisar. ¿Sí? ¿Cómo inicia la nefrona? Pues inicia en el corpúsculo renal, ¿sí?, que es un extremo ciego ensanchado, en donde se mete un ovillo de vasitos y estos quedan metidos en una bolsita, ¿sí? Quedan metidos en una bolsita que forma una estructura redonda, ¿sí?, de aspecto, pues sí, como glomerular, redonda, como un saco, como una bolsa redonda, que se le llama glomérulo renal. Aquí inicia la nefrona, ¿sí?, en un ovillo capilar que queda dentro de una bolsita y que forma una estructura redonda llamada glomérulo. Obviamente los vasitos hacen muchos giros, dando un aspecto de asitas. ¿Sí? ¿Cuáles son las estructuras de interés que se le describen al corpúsculo renal?
ojo, estamos hablando solo del corpúsculo, todavía no llegamos a los túbulos, pues estudiamos propiamente el glomérulo, el revestimiento, que sería la bolsita o el saquito, que se le llama cápsula de Bowman, los espacios y los polos. Se les estudian dos polos, un polo por donde penetran los vasos sanguíneos y un polo contrario por donde empieza el proceso de filtrado del plasma. Aquí está. El glomérulo se rodea entonces por una capa lineal de celulitas, que sería el saquito que les digo, la bolsita que rodea los vasos, ¿sí? Esta capita epitelial se le llama cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman tiene dos capas de celulitas, una capa plana externa que se le llama capa parietal y una capa interna que es la que está rodeando a las asitas de los vasitos del glomérulo, ¿sí? De los vasitos, más bien del ovillo, que se le llama capa visceral, ¿sí? Entonces este concepto aplica como a muchas cavidades corporales, ¿verdad? Como decimos, pleura parietal, pleura visceral. La pleura parietal es la que está adherida a la pared y la visceral pues es la que está adherida obviamente al segmento de tejido de interés, ¿verdad? Aquí digamos que aplicamos lo mismo. Bueno, entre las dos capitas, entre la capa parietal y la capa visceral, encontramos un espacio. Este espacio se le llama espacio urinario o también de Bowman, que sería el primer sitio donde se recibe el primer filtrado para la formación de orina. Este primer filtrado se le llama ultrafiltrado glomerular. Aquí lo tenemos rápidamente. Este sería, aquí está de hecho en color amarillo, el saquito de la cápsula de Bowman, ¿sí? Todo esto sería la nefrona, ¿sí? Obviamente esta es la estructura del glomérulo. Vean cómo de un lado tiene un polo por donde penetran los vasos. Vean cómo aquí entran y los vasos hacen varios giros formando asitas, ¿sí? Y estas quedan rodeadas por este saquito. Este saquito sería la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene dos tipos de células epiteliales, las que están planas en la periferia, recubriendo la pared, que se les llaman capa parietal, y un grupito de células que queda adherida a la superficie de los vasitos, que se les llaman capa visceral, ¿sí? Entonces, por donde penetran los vasos, se le llama polo vascular. Y el lado contrario, por donde entran los vasos, que es donde empieza a formarse el primer sistema de conductos de túbulos, que es por donde sale ese ultrafiltrado. Aquí se da la formación del ultrafiltrado del plasma, ¿sí? Aquí serían los túbulos renales, este sería el polo urinario, y el espacio que queda entre la capa parietal y la capa visceral, o sea, entre la cápsula de Bowman y las asitas, se le llama espacio urinario o espacio de Bowman. Vean cómo la capa parietal pues es un epitelio, tiene una membrana basal. Otra cosa que vamos a platicar más adelante, relacionado también a la nefrona, es el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Vamos a revisar en qué consiste y qué hay aquí tan importante, ¿verdad? En la parte, incluso sobre todo en la parte de cardio, que implica toda esta zona, el famoso sistema renina-angiotensina. Pero bueno, ahorita lo vamos a revisar. Aquí está, cada corpúsculo renal cuenta con un polo vascular, sitio por donde la arteriola entra. La arteriola que entra, pues se le va a conocer aferente. Y la arteriola que sale, se le va a denominar eferente, ¿sí? Contrario a él tenemos el polo urinario, ¿verdad? Opuesto al polo vascular, y a partir de él nace el primer sistema de tubitos, ¿verdad? Que continúan pues el resto de los componentes de la nefrona. Ahora sí tenemos las imágenes histológicas, imágenes interesantes con hematoxilina y eosina, núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Pues obviamente aquí va a estar el corpúsculo renal, bien bonito, ¿verdad? Todo este sería el ovillo capilar del glomérulo, el ovillo capilar. Obviamente, pues aquí no vamos a ver las asitas tan bonitas como en el dibujo, pero bueno, aquí están todos los vasitos, ¿sí? Este sería el polo vascular. Aquí se alcanza a ver cómo está el tallito. El polo urinario aquí no alcanzó a salir. De hecho, aquí está señalado con la M, porque por el polo vascular se relaciona el aparato yuxtaglomerular, una zona que se llama M de mácula densa. Ya luego vamos a ver qué es esto. Pero bueno, este sería el polo vascular, este sería el ovillo capilar, esta sería la cápsula de Bowman. De hecho, aquí se ven las células del epitelio parietal planitas, bien aplanadas. ¿Sí? Esta sería la cápsula de Bowman. Y el espacio
que este sí es un espacio real, donde se vacía el ultrafiltrado glomerular, se le llama espacio urinario o espacio de Bowman. Vean el otro glomérulo de este lado, aquí está nuevamente su polo vascular, ¿verdad? Y por fuera, pues el sistema de tubos que vamos a irlos describiendo. A continuación al polo urinario podemos reconocer estructuras de interés que forman parte de la nefrona. Entonces empezamos con el túbulo contorneado proximal. Obviamente estos nombres se les dan por el aspecto morfológico que tienen, ¿verdad? Esta primera parte en realidad sí hace contornaciones curvitas, ¿verdad? Túbulo contorneado proximal, luego le sigue el túbulo recto proximal, que también sería lo mismo hablar de la porción gruesa descendente de la asa de Henle. Luego la porción delgada descendente, luego la porción delgada ascendente. Luego viene el túbulo recto distal, que sería la gruesa ascendente del asa de Henle. Y ya terminándose el túbulo recto distal, mencionamos un componente del aparato yuxtaglomerular que sería la mácula densa y el túbulo contorneado distal. Entonces, estos son el resto de los elementos que forman parte de la nefrona. Ahorita los vamos a ir revisando cada uno con sus características. Ok, una clasificación que les gusta mucho utilizar, sobre todo más que todo a los fisiólogos, es dividir los corpúsculos renales en 3 tipos de nefronas. Las nefronas corticales, o que también son se les llaman subcapsulares, pues tienden a localizarse en la parte externa de la corteza, ¿verdad? La característica que tienen estas nefronas corticales tienen asas de Henle cortas, ¿sí? Y apenas alcanzan a penetrar la superficie de la médula, ¿sí? Y tenemos las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas yuxtamedulares, que obviamente sus corpúsculos renales están pegaditos a la médula, ¿sí? Sus túbulos, ¿sí? Sus asas de Henle, sí penetran muy profundos, casi hasta la papila, ¿sí? Y obviamente el grupo de nefronas que queda a la mitad de estas dos se les va a llamar nefronas intermedias o medio corticales. Que de hecho aquí lo tenemos, en este esquemita. Acá estaría la capsulita de lo que es el órgano. Nada más que no les puedo señalar bien porque no puedo quitar esta. Me tapa la pantalla, pero bueno. Vean el grupo de nefronas que quedan por abajo de la corteza, esta que está aquí. Estas serían las nefronas subcapsulares, ¿sí? Subcapsulares, como sus asas de Henle. Aquí empieza la médula, miren. Esto que está aquí es la médula. Y ven cómo sus asas de Henle en venas penetran superficialmente la médula. Pero mientras que las nefronas, ¿sí? Yuxtamedulares, vean esta de aquí, sus asas de Henle sí son muy profundas y casi tocan. Aquí estaría la papila, miren, el vértice de la pirámide renal. Aquí estaría el área, que de hecho este es un componente del área cribosa, donde se vacía la orina, al cáliz menor, ¿sí? Entonces, vean la profundidad de las asas de Henle que son mayores para las nefronas que son, ¿sí? Yuxtamedulares, a diferencia de las corticales o subcapsulares. Obviamente esto que está marcado en color amarillo es parte del sistema colector de la orina. Esto es diferente a la nefrona. Eso lo vamos a platicar hasta el final. Pues bueno, el corpúsculo renal, rápidamente, características de lo que es la ultraestructura. Pues el corpúsculo renal es una estructura esférica. Vean el tamaño que tiene, de 200 a 500 micras. 500 micras, estamos hablando prácticamente medio milímetro. De hecho, es visible, ¿verdad? De hecho, es visible con el ojo humano si se le presta mucha atención. En algunas zonas hay unos glomérulos que son muy grandes, ¿verdad? Puede llegar a medir, les digo, hasta medio milímetro. ¿Sí? De hecho, cuando se toman las biopsias renales para el estudio de alguna enfermedad, en los hospitales de tercer nivel, ¿sí? Obviamente las muestras que se toman de las biopsias renales son con truco, con aguja de corte. Se obtiene un cilindro de tejido, póngale que mida 1.5 centímetros de largo y de ancho a lo mejor unos 2 milímetros. ¿Sí? En ese fragmentito, les digo porque eso se hace en los hospitales de tercer nivel, donde se maneja mucho paciente con biopsias renales, se envían a patología y en el momento, mientras el paciente está ahí en sala de quirófano ambulatoria, con el nefrólogo,
La envían rápido a patología como si fuera una especie de mini transoperatorio para que el patólogo les diga, ¿sabes qué? Haga un conteo rápido de los glomérulos que alcanza a observar con una lupa, ¿sí? Y alcanza a ver los puntitos de los corpúsculos. Ah, ¿sabes qué? Veo 1, 2, 3, veo 20, perfecto. Se maneja una cantidad por protocolo de cuántos ovillos o cuántos más bien glomérulos debe traer la muestra. Y se alcanzan a ver los puntitos bien chiquititos, bien finitos con una lupa. Y ya les das el visto bueno. ¿Sabes qué? Si reúne lo necesario. ¿Sabes qué? No veo glomérulos, nomás veo 3 glomérulos, necesito más. Y órale. Y vuelven a entrar ya con el paciente ahí en sala de ambulatoria para tomarle correctamente la biopsia renal, porque obviamente el estudio de la biopsia renal pues, requiere que los glomérulos estén preservados y en buena cantidad. Entonces, los corpúsculos renales hasta ese punto, les digo, pueden llegar a ser visibles. Se compone pues de un ovillo capilar, propiamente el glomérulo, y pues las dos capas de las cápsulas de boca. Capa parietal tiene un epitelio plano simple que descansa sobre una membrana basal, sería el saquito que rodea. La capa visceral de la cápsula de Bowman la conforman un grupo especial de células que se llaman podocitos. Esto es importante. Capa visceral de la cápsula de Bowman se conforma por podocitos. Cito, célula, podo, pie. Célula que tiene muchos pies. ¿Ya lo vamos a ver? ¿Está? Glomérulo renal, entonces, se compone de pues, todo lo que es el ovillo, la madeja de los 10 a 20 capilares que forman asitas. Todos estos son divisiones de la arteriola que entró, que obviamente es la arteriola aferente, y se revisten por un endotelio, ¿sí? ¿Sí? Un epitelio plano simple que tiene una característica muy importante. Tiene numerosos hoyitos, tiene fenestra. Denme un segundito, déjenme, voy a cerrar la puerta porque tengo mucho ruido. Ahora anda mucho movimiento en el hospital. Esperen. Bueno, ya regresamos ahora sí. Les digo, yo pensé que ya se había acabado las celebraciones, pero no, es otra cosa, es un movimiento del hospital, más que a veces hay ratitos en donde entra y sale más gente. Ayer, de hecho, tuvimos aquí en el hospital materno, pues el evento, por así que más importante que tiene la clínica de cáncer de mama en todo el año, que es el 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y pues hubo ahí un evento pequeñito, no se pudo hacer muchas cosas porque pues obviamente seguimos en el estatus de la pandemia y pues obviamente se les otorgaron regalos, comida, bebidas a pacientitas que vinieron a lo de cáncer de mama y las pacientes que están en el área de quimioterapias, etcétera, etcétera. Y ahí se hizo por ahí una reunioncilla sencilla, ¿verdad? El año pasado sí de plano no hubo nada. Este año como que fue algo muy leve, fue muy poca la gente porque también no, por lo mismo del COVID pues no se puede hacer mucho y se les dieron por ahí algunos regalos. Y obviamente pues todo lo demás que implica que nos están haciendo las famosas promociones de las mastografías gratis y todo el rollo. Pero bueno, pues ahora sí que es parte del mes del cáncer de mama. Y lo que es la vida, ayer su servidor, yo no tuve oportunidad de pasar al evento porque pues obviamente nos pasan el pitazo ahí, pues nosotros en la clínica de cáncer de mama pues somos súper importantes, pues somos los que damos los diagnósticos de cáncer, pero pues ayer sí nos tocó mucho trabajo, de hecho nos tocó trabajar precisamente 3 especímenes de mastectomías, entonces pues no me dio tiempo para poder ir a que se echara un vistazo a la mini fiestecita que se echaron ahí la clínica de cáncer de mama, pero bueno. Ok. Sale, vale. Entonces, les digo que entonces aquí está el glomérulo, es la madeja de capilares, tienden a formar asitas, 10 a 20 capilares que surgen de la arteriola aferente, que es la que penetra por el polo vascular. Tienen un epitelio que está lleno de hoyitos, de fenestras. ¿Sí? Algo muy importante,
la madeja de capilares que está dentro del glomérulo tiene un soporte o tiene un sostén por una pastita de material extracelular, ¿sí? Y unas celulitas que lo forman y forman una especie de soporte a ese tallito de vasos sanguíneos para que mantenga su estructura, ¿sí? A todo eso se le conoce como mesangio intraglomerular. Obviamente las células que forman esta matriz que le da soporte a los vasitos, a las asitas, se le llaman células mesangiales intraglomerulares. Este es otro componente importante del ovillo. Entonces, el ovillo no solo tiene los puros vasos, tiene un soporte por el mesangio intraglomerular. Se dice que las células mesangiales son similares a los pericitos, ¿verdad? Tienen prolongaciones, ¿verdad?, que se extienden entre las asas capilares como que forman bracitos que abrazan a los vasitos. Algo interesante, las células de mesangio tienen filamentos contráctiles. Entonces, estas células tienen la capacidad de regular el flujo sanguíneo dentro del glomérulo, porque al contraerse, pues obviamente apachurran los vasos capilares o al relajarse abren los vasos glomerulares. Entonces, se menciona que tienen un efecto regulatorio sobre el flujo sanguíneo. Entonces, células mesangiales intraglomerulares son las células que producen esa matriz que da soporte a las asas capilares y además tienen propiedad de contracción. También existe otro grupo de células mesangiales, pero estas están por fuera del glomérulo. Prácticamente las describimos en el punto de unión de la arteriola aferente y eferente, en el polo vascular. Este grupito de células se les llaman células LACIS, células mesangiales extraglomerulares. Estas células mesangiales extraglomerulares son un poquito diferentes a las intraglomerulares. Estas pertenecen a todo el merequetengue del aparato yuxtaglomerular, que lo vamos a mencionar más adelante. Rápidamente, aquí describimos en un esquema lo que es el ovillo capilar y sus componentes, ¿verdad? Aquí se ve un vasito capilar, aquí está otro vasito capilar, acá está otro. Vean incluso cómo el endotelio que reviste los vasos, que está en color rojo, está fenestrado. Estos son los hoyitos, hoyitos, hoyitos. Y en medio de estos tres vasitos capilares está esta célula mesangial intraglomerular en color azul, ¿sí? Esta célula entonces produce una matriz que forma lengüetas y le da soporte a los vasos. Y por fuera tenemos al podocito. ¿Quién dijimos que era el podocito? El podocito es la célula, ¿sí?, que pertenece a la capa visceral de la cápsula de Bowman. De hecho, aquí vean arribita cómo lo tomamos en figura, ¿sí? Entonces, tenemos tres elementos importantes del ovillo capilar. Obviamente, las células del endotelio con los vasos, el mesangio de soporte y los podocitos por fuera. Aquí lo tenemos en una imagen con hematoxilina y eosina, núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Este sería el ovillo, ¿sí? Este sería el ovillo. Obviamente todos los núcleos que vemos aquí adentro del ovillo capilar, de hecho aquí se pueden ver los hoyitos, parece como si estuvieran viendo una coladera llena de hoyos, o son todas las asas capilares. Acuérdense que en la técnica histológica pues yo voy a ver los cortes, y pues me va a permitir ver en muchas direcciones las cosas, ¿verdad? Los núcleos, les digo, pues pertenecen ya sea a células endoteliales, o a células del mesangio, o incluso a podocitos, ¿sí? Y a veces sí es un poquito difícil distinguirlas. Que sería el espacio urinario, y acá empezaría la cápsula de Bowman. Obviamente, la capa parietal. Lo de afuera, pues son los túbulos renales. Ahorita vamos a ver quiénes son. Aquí están las células endoteliales de los capilares glomerulares. Tienen una membrana basal, ¿sí?, que se vincula con otra membrana que posee de los podocitos. Los podocitos producen una matriz delgadita, finita, como su propia membrana basal. Y estas dos membranas basales chocan y forman una estructura que se llama lámina basal glomerular, la cual es gruesa de hasta unos 300 nanómetros de grosor, ¿sí? Y es posible resaltarla con el PAS, es PAS positivo. Ahora bien, si yo la veo con el microscopio electrónico, esta lámina densa glomerular tiene tres regiones. Una lámina intermedia, que sería oscura, ¿sí?,
muy electrodensa, que se rodea de dos láminas lúcidas, dos láminas claritas, hacia un lado y hacia otro, que se les llaman láminas raras, interna y externa. Obviamente, todo esto visto solo con el microscopio electrónico. Entonces, la lámina basal glomerular se forma tanto por componentes del endotelio como con componentes de los podocitos. Aquí está una técnica de PAS, ácido periódico de Schiff, para que vean cómo se remarcan muy bien todo el borde de los vasitos. Todo el borde de los vasitos. ¿Se acuerdan de lo que les dije que era la coladera? Todos los rebordes que forman parte de los vasitos están bien pintados de color rosita, de color magenta. Obviamente, toda esta línea representa parte de la membrana basal del endotelio, la membrana basal de los podocitos. Entonces, con esta imagen estamos pintando la lámina basal glomerular. Y obviamente por fuera, pues también se marca la membrana basal de la cápsula de Bowman, bien bonita, bien remarcado el magenta. Y por fuera se marcan también las membranas basales de ¿quién? Pues de los túbulos renales. Vean cómo se marcan las líneas de color magenta bien delineaditas, ¿verdad? También podemos marcar la lámina basal glomerular con técnicas a base de sales de plata. Vean cómo están aquí marcaditas. También podemos utilizar técnicas a base de sales de plata. El tricrómico, pero el tricrómico más que todo nos sirve para identificar la matriz extracelular que tiene el riñón. La matriz extracelular que tiene el riñón es escasa, ¿sí? No tiene mucha matriz extracelular. De hecho, el riñón es un órgano casi en bruto, completamente de parénquima. Lo que queda entre los túbulos, lo que queda entre los glomérulos, que se le llama intersticio, es muy chiquito. Abarca un porcentaje mínimo del órgano. La mayoría es compacto, formando glomérulos y túbulos. Entonces, las células epiteliales especializadas de la capa visceral de la cápsula de Bowman se llaman podocitos. Son células grandes, ramificadas, las cuales muestran muchas proyecciones citoplásmicas como si fueran pies o pedicelos. Hagan de cuenta como si el podocito fuera un 100 pies, así, con un cuerpo largote y lleno de puras patitas. Esos son los pedicelos. Estas patitas, obviamente, abrazan al ovillo capilar. Entonces, entre las patitas o interdigitaciones quedan unos espacios de 20 a 30 nanómetros que se llaman hendiduras de filtración glomerular. Ahorita lo vamos a ver. De hecho, aquí está. ¿Ven el endotelio? Que está en color carne, color naranja. El endotelio fenestrado está repleto de hoyos, no olvidemos, son vasos fenestrados. Aquí tenemos la lámina basal glomerular. Y estos que están en color amarillo son los piecitos del 100 pies. Miren, aquí está el 100 pies abrazando al vaso, miren, lleno de puras patitas, puras de el podocito. Y vean cómo entre los pedicelos que están en color amarillo quedan estos huecos, ¿sí? Estas son las hendiduras de filtración. Y obviamente, en muchos de los casos están reforzadas por un diafragma, le llaman diafragma de la hendidura de filtración. Vean aquí cómo está, ¿sí? Entonces, esta es la estructura básica, ultraestructura básica de lo que es la barrera de filtración glomerular. Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido, realmente muy bonita la imagen. Ahí está marcado con la P el podocito. Este sería el vasito. Acá está otro vasito. ¿Y ya vieron cómo el podocito emite los tentáculos? Miren, estos son los piecitos del 100 pies. Y vean, todas las mini ramificaciones que tienen los piecitos. Acá está otro podocito, 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 podocito. Y todo esto son las asas de los capilares. Así se ve con un barrido del microscopio electrónico. Ahora viene esta imagen más interesante, que ejemplifica el sitio de filtración glomerular. Esto que está acá abajo, que se ve clarito, es la luz del capilar, ¿sí? Es el capilar. RBC, en inglés, el glóbulo rojo, ¿sí? La célula roja, red blood cell, aquí está, en color negro, muy electrodenso, el glóbulo rojo, un eritrocito que por ahí iba pasando y salió una parte de él en la foto.
Aquí está el interior del vaso sanguíneo. Obviamente el endotelio, ¿cuál va a ser? Pues el endotelio sería esta zona de aquí. Prácticamente el endotelio es muy finito, muy delgadito. Esta es la membrana basal glomerular. Esta es la lámina basal glomerular. Y ya vieron los podocitos. Estos son los piecitos de los podocitos, miren. Estos son los piecitos. Estas serían las hendiduras de filtración. Las hendiduras de filtración. Y lo que está marcado acá como US es el espacio urinario. Aquí está, hagan de cuenta que la sangre se filtra de aquí, atraviesa esto y pasa para acá. Aquí es donde cae el ultrafiltrado glomerular. Aquí está el espacio de bomba. Nuevamente una imagen con una microscopía electrónica de barrido. Aquí está el glomérulo, miren, bien bonito. Esta es la cápsula de bomba. Cápsula de bomba. Este sería el espacio urinario. Aquí es donde cae, escurre el filtradito, el ultrafiltrado glomerular. De hecho, aquí está señalado con una flecha bien padre. Este es el polo urinario. Aquí empieza el primer sistema de túbulos. Miren. Aquí en el corte no salió el glomérulo, simplemente salió el polo urinario. Y vean cómo en un barrido el riñón se ve como si estuviera lleno de cuevas o de túneles por todos lados. Está muy interesante estas imágenes. Todo lo demás que marca son el resto de los túbulos renales, pero eso es hasta que los veamos, los vamos a describir. Pero todavía no vamos por ahí. Bueno, ya casi llegamos. Componentes de la barrera de filtración, entonces, son el endotelio de los capilares, la lámina basal glomerular, obviamente las hendiduras que quedan entre los pedicelos de los podocitos. Esta membranita, que es la barrera de filtración glomerular, pues obviamente forma una barrera física, retiene pues de inicio todos los elementos de la sangre para que no se escapen, y moléculas de gran tamaño, restringe el paso de moléculas con carga negativa, ¿sí? Incluso moléculas que pesan menos de 70,000 Daltons, moléculas con mucha carga negativa, pues la albúmina, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo esa barrera tan chiquita, cuando se lesiona por alguna enfermedad, por diabetes, por la patología que ustedes quieran, puede volverse permeable y tirar sangre, tirar eritrocitos, tirar albúmina, ¿sí? Esta barrera está perfectamente hecha por la naturaleza para que sirva como tal, como barrera, y que también repela a componentes importantes de la sangre que son una buena parte de su volumen, que son proteínas como la albúmina. Entonces, ¿sí? Restringe el paso de moléculas con carga negativa. Entonces, el líquido que pasa a través de la barrera de filtración pasa al espacio de Bowman y se le llama ultrafiltrado glomerular. Entonces, este líquido pasa al primer sitio del polo urinario, al primer sitio de túbulos, que se le conoce como túbulo proximal. Este se origina del polo urinario, se reviste por un epitelio cúbico simple, ¿verdad? Y tiene dos componentes, el túbulo proximal, ¿sí? Un componente contorneado y un componente recto, ¿sí? El túbulo proximal tiene aproximadamente unas 60 micras de diámetro y unos 14 milímetros, o sea, 1.4, 1.5 centímetros de longitud. Este sería el primer sistema de tubos, túbulo proximal. ¿Qué tiene de característico las células del túbulo proximal? Son células cúbicas con un gran citoplasma acidófilo, ¿sí? Y tienen dos especializaciones bien desarrolladas. Pues obviamente son células súper transportadoras, mueven muchas sustancias, absorben y mueven. Se encargan de absorción y transporte de líquidos, ¿sí? En la región apical cuentan con un borde de cepillo, que es borde de cepillo, microvellosidades largas y densamente empaquetadas, y un dominio vasolateral con pliegues de membrana, ¿sí? Que se anclan con las células vecinas. Entonces, una característica del túbulo proximal, ¿sí? Va a ser que en su parte apical van a estar repletas de múltiples microvellosidades muy, muy largas. Entonces, aquí tenemos un tip al momento de poderlo ver en el microscopio. No se les olvide que los túbulos, todo el sistema de túbulos están rodeando a los glomérulos. Entonces, cuando yo vea una imagen en el microscopio,
yo ya voy a poder establecer, de acuerdo a ciertas características, qué elementos de los túbulos estoy viendo en los alrededores. ¿Lo vamos a ver? Aquí está, miren. Rápidamente, para repasar, aquí estaría lo que es el ovillo capilar, el vasito como entra, el glomérulo. Aquí estaría entonces el túbulo contorneado proximal, el recto proximal, así que serían en conjunto esa porción gruesa del asa de Henle, ¿sí? Descendente. Luego las porciones delgadas, descendente, ascendente del asa de Henle. El túbulo distal con su porción recta y su porción contorneada. Y a partir de aquí se acaba la nefrona y empieza el sistema colector de la orina. Ya está acá terminaría el área cribosa donde están los de VI. Vean las variaciones que hay en relación a los epitelios. Una característica muy distintiva de todos los sistemas de túbulos las tiene precisamente el proximal. Veanlo en una imagen con el microscopio electrónico. Son células más o menos cúbicas, tienen un citoplasma acidófilo y ya tenemos una explicación muy grande. Tienen muchísimas mitocondrias. Acuérdense que cuando algo tiene muchísimas mitocondrias, tiene mucha membrana, y la membrana hace que el brillo de la célula sea muy acidófilo. Aquí está el núcleo central. ¿Y qué es esto? Cientos y cientos y cientos de microvellosidades. Y son microvellosidades súper largas. Nomás vean el tamaño de la microvellosidad que nos está marcando casi la mitad del tamaño de la célula. Es impresionante las microvellosidades que tiene el túbulo contorneado proximal. O sea, prácticamente lo describimos así como un borde de cepillo. Borde de cepillo bien hecho. Ahora sí, ¿cómo se ven la hematoxilina y eosina? No olvidemos núcleos en morado, citoplasmas en rosa, que en este caso los citoplasmas están muy rosas por la carga de mitocondrias, túbulo contorneado proximal. La característica del túbulo contorneado proximal es que la luz del túbulo es muy pequeñita, es una luz estrecha y la luz como si tuviera un material adentro. Y esto se debe a la gran carga de microvellosidad. De hecho, aquí está señalado borde de cepillo. Y vean la luz. Y se los pongo de una vez para que hagan el comparativo con el distal. Vean el distal de acá. Tiene una luz más amplia y no se ve tan sucio comparado con esto. ¿Ven esto? Entonces, túbulo proximal, primeras características distintivas, ¿sí? El aspecto de la superficie de la superficie apical, que es una superficie que se ve reducida en su luz y da un aspecto como si estuviera sucio. Ahorita lo vamos a ver. El contorneado proximal pues, reabsorbe casi el 70% del agua filtrada, sí, reabsorbe mucha agua, sodio, cloro, potasio y otros solutos como algunos aminoácidos y péptidos. Y obviamente los transporta hacia el estroma del intersticio. El transporte iónico pues, se da por la sodio-potasio TPasa, que están en los pliegues laterales, y con ayuda de moléculas llamadas acoporina. Pues obviamente la carga de cloruro de sodio que pasa al espacio extracelular, pues también extrae agua, obviamente, por lógica, por gradiente osmótico. Esto ya es meramente nefrofisiología, pero para que no olvidemos, túbulo contorneado proximal, alto índice de absorción de agua, cloruro de sodio, potasio. Luego viene el túbulo recto de la porción descendente de la sangre. ¿Sí? El túbulo recto pues tiene células ya menos adaptadas para la absorción. Este se continúa con el segmento delgado del asa de Henle. Acuérdense que el segmento delgado tiene una porción descendente y una porción ascendente. Tiene células con escasas microvellosidades. Algo importante. Epitelio de superficie es la presencia de especializaciones que se llaman interdigitaciones de membrana, ¿sí? Que tiene que ver con su proceso de absorción. ¿Qué hace el asa de Henle? Pues reabsorbe del agua filtrada, 25% cloruro de sodio, potasio, calcio y bicarbonato. ¿Sí? Luego, de las porciones delgadas del asa de Henle, descendente y ascendente, surge el túbulo distal. ¿Sí? El túbulo distal tiene un componente recto y tiene un componente contorneado. De hecho, el segmento grueso distal también se le conoce como rama gruesa ascendente del asa de Henle, ¿verdad? Y ya tiene
tiene una trayectoria desde la médula hacia la corteza. Ya cuando sale como porción gruesa, ¿sí? Como porción gruesa ascendente, ya pasa a los rayos medulares, ya salió de la médula y regresa nuevamente a la corteza como rayos medulares. Aquí está el segmento del túbulo grueso distal, que se le conoce como rama gruesa ascendente, ¿sí? Abandona el rayo medular, ¿sí? Cerca del corpúsculo renal que le dio origen, ¿sí? Y se acerca al polo vascular, en donde las celulitas que están en su pared, que chocan con las de la arteriola aferente y muy íntimamente asociados, se engruesan y forman una zona muy interesante que pertenece al aparato yuxtaglomerular, que se le llama mácula densa. Entonces, sí, sube el túbulo grueso distal, porción gruesa ascendente, y cuando se acerca al polo vascular, ¿sí? Abandona el rayo medular, se acerca al polo vascular del corpúsculo, y ahí, cuando choca espalda con espalda, ¿sí? Cuando choca espalda con la arteriola aferente, aquí el epitelio se engruesa, forma una zona muy interesante que se llama mácula densa. Ya más adelante, sigue moviéndose el tubito, ¿sí? Se continúa con el segmento del túbulo contorneado distal, y por último, terminando el túbulo distal, se acaba la nefrona y empiezan los túbulos colectores y el resto del sistema de conductos colectores de la vena. Túbulo contorneado distal, bueno, pues es más corto, menos tortuoso que el proximal, suele verse con menos frecuencia comparado con el proximal. Casi siempre cuando ustedes ven un espécimen de una biopsia renal, van a ver túbulos proximales, es lo que más. Su luz es más amplia y se reveste por células cúbicas menos acidófilas y prácticamente sin borde de cepillo, ¿sí? Algo muy importante de este túbulo contorneado distal, en presencia de la hormona aldosterona, las células epiteliales absorben sodio, seguido por un transporte de cloro, y lo llevan hacia el intersticio. También tienen un efecto secretando potasio, hidrogeniones hacia el filtrado y también reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Y por último les digo, el túbulo contorneado distal termina drenando en un túbulo colector pequeñito que ya pasa al sistema de conductos colectores finales. Y estos sí, descienden por los rayos medulares y se van por toda la médula y salen hasta la papila, formando los conductos de Belli. Para que vean la diferencia, túbulos proximales y túbulos distales, ahí están marcados, ¿sí? Ahí están marcados a ver, dame un segundito. Están marcados en la fotografía. Los túbulos distales ya vieron cómo tienen una luz muy amplia. Luz muy amplia. En esta se notan mejor distal, distal, distal. Todos los demás, todos estos son proximales. La luz muy estrecha. Y ya cuando lo ven muy cerquita, miren este, por ejemplo, la luz muy estrecha. La acidofilia es mayor en el túbulo proximal, la luz es muy estrecha y la luz incluso parece como si estuviera sucia. Y este aspecto que se ve como sucio se debe a la gran carga de borde de cepillo que tiene. Ven aquí incluso cómo se ven, pues prácticamente limpios desde la luz, ¿no? Aquí está nuevamente. Aquí están por aquí unos glomerulitos que van pasando para la foto. Aquí está proximal, 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 proximal. Vean el reborde de cepillo cómo se marca. El reborde de cepillo muy bien marcadito. Miren esto. Y simplemente hagan el comparativo de este. A lo mejor aquí las luces no se ven tan acortaditas, pero el borde de cepillo se nota, pero brutal. Comparen esto con esto. Aquí no hay ningún borde de cepillo. Aquí no hay ningún borde de cepillo. Cuando se observa gran aumento, así en aumentos, el borde de cepillo se ve como una línea intensamente rosa, ¿verdad? Así como hasta como magenta, muy intensa, como una línea bien remarcada en el lápiz, la superficie apical de la célula. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes importantes que debemos de resaltar del aparato yuxtaglomerular? Pues son la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células extraglomerulares del mesangio. ¿Qué es la mácula densa? Ya lo mencionamos ahorita, una región que se observa, ¿sí?,
como una manchita, por eso se llama así mácula densa, porque se ve como una manchita más oscura en la luz del túbulo distal. El corte transversal en el túbulo recto distal, ¿sí? A nivel del polo, ¿sí? Y aquí las células se hacen más estrechas y altas y muestran una tinción mayor, ¿sí? Esta la vamos a ver en un esquema. De hecho, aquí está. Esta es la imagen interesante. Aquí se ve el glomérulo. Casi no se observa el espacio urinario, muy poquito. Aquí estaría la cápsula de Bowman. Este sería el polo vascular. Y vean el engrosamiento que tienen las células que están haciendo espalda con espalda, ¿sí? Espalda con los vasitos aferentes. Estas células se enflacan y se hacen más altas. Esta sería la mácula densa. Componente obviamente del aparato yuxtaglomerular. Las células yuxtaglomerulares son células de músculo liso, modificadas en la pared de la arteriola aferente, o sea, las que están ahí espalda con espalda de las de la mácula, y poseen gránulos de secreción de una enzima llamada renina, la cual participa en un efecto endocrino, regulando la presión arterial en un sistema famoso que se llama sistema renina-angiotensina. Hasta donde yo tengo entendido, ustedes no han llevado cardio, van a llevar cardio apenas. Entonces, todo eso lo van a analizar con muchísima profundidad cuando llegue a cardio, ¿sí? Entonces, segundo componente del aparato yuxtaglomerular, células yuxtaglomerulares, son células de músculo liso, en la pared de la arteriola aferente, y están repletas de gránulos de secreción de renina. El aparato yuxtaglomerular, ya lo revisarán en la nefrofisiología, ¿sí? Actúa también como un sensor que detecta cambios en el volumen sanguíneo y en la composición. Por eso tiene esa propiedad en dado caso de que si percibe una disminución de la presión arterial, active mecanismos compensatorios como liberación de renina para poder aumentando el volumen y que obviamente la volemia del riñón no baja. Rápidamente. Vean, aquí pegadito, en espalda con la arteriola aferente. Y vean cómo las células del túbulo distal se hacen más delgaditas y altas. Esta sería la mácula densa. Vean, aquí está la arteriola aferente, ¿sí? Vean las células mesangiales extraglomerulares que están por fuera, ¿sí? Y aquí están las células, ¿sí? Las células yuxtaglomerulares en color verde, ¿sí? Estas células musculares lisas modificadas. Obviamente por acá pues tenemos al ovillo capilar, lo que ustedes ya conocen, etcétera, etcétera. Nuevamente, aquí tenemos, miren, el acomodo que tiene la mácula densa. Células altas, el engrosamiento del epitelio. Y esta imagen está muy interesante porque no solo tiene eso. Con el microscopio electrónico ustedes pueden ver una maravilla de cosas. Aquí está la mácula densa, túbulo distal, la luz del túbulo distal. Este es el mesangio extraglomerular. Acá estaría el vasito. Esto de aquí es muy interesante. Esta es una célula yuxtaglomerular. Todos estos granulitos que ven aquí son los granulitos de la renina vistos con el microscopio electrónico. Acá estaría la luz del vaso. Muy interesante. Vean esta otra. La mácula densa, nuevamente túbulo distal. Aquí está el polo urinario, aquí está lo que es el glomérulo. Y vean, espalda con la arteriola aferente. Vean cómo las células se ponen más altas. Aquí está la luz. ¿Sí? Incluso, vean en la imagen del lado derecho, todavía más interesante, aquí está la arteriola aferente. Las flechas están señalando las células musculares lisas repletas de gránulos de renina. Gránulos de renina, esta enzima, importantísima en el sistema renina-angiotensina. Entonces, con eso termina el apartado de la nefrona. Ahora viene el sistema de tubos que se encargan de formar el resto de la orina, los famosos túbulos colectores. Los túbulos colectores no forman parte de la nefrona, ya que tienen un origen embriológico diferente. Comienzan obviamente en el laberinto de la corteza, se conectan obviamente a la nefrona, ¿verdad? Y siguen un trayecto por la médula a través de los rayos medulares y al final se van funcionando con varios
sistemas de conductos colectores para formar los conductos colectores más grandes. Los conductos colectores más grandes se les llaman conductos papilares o de Bellini, que son los que se abren en la famosa área cribosa, ¿sí?, de los cálices menores. Entonces, los túbulos colectores, acabándose el túbulo distal, ¿sí?, estos ya no pertenecen al aparato de la nefrona. ¿Por qué? Porque ya tienen un origen embriológico diferente. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí está lo que sería el túbulo distal. Y ya ven aquí cómo están, empieza el sistema de túbulos colectores y ya empiezan a drenarse. Este sería el rayo medular. A drenarse tributarios de otros conductos colectores y al final van a formar el mayor, que sería el conducto de Bellini, ¿verdad?, o papilar, que es el que drena en el área cribosa. La pared de los conductos colectores corticales, ¿sí?, tienen cúbico simple con dos tipos de células principales y las células intercaladas, ¿sí? Las células principales típicamente tienen un citoplasma claro, por eso se les llaman claras, ¿verdad?, y cuentan con abundantes canales iónicos conocidos como acuaporinas 2. Ojo, muy importante en la fisiología renal, que en presencia de la estimulación con la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad de los conductos colectores al agua. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se reabsorbe agua y la orina se vuelve más concentrada. Entonces, los túbulos colectores, aunque nomás sean colectores de orina, todavía tienen la opción de poder modificar el contenido de agua en la orina. Pueden concentrarlo gracias a la participación de la vasopresina. Entonces, la vasopresina tiene efectos sobre estas células claras, células principales, ¿sí? Activa las acuaporinas 2 y órale, a agarrar agua. ¿Por qué? Por la razón que ustedes quieran retener agua. Y obviamente la orina se vuelve concentrada. Y esta es la parte final de lo que son el sistema de túbulos colectores. Vean aquí el epitelio cúbico simple. Este sería el cáliz menor. Aquí sería el vértice de la papila. Aquí es donde se abriría, ¿sí?, donde se abrirían los conductos de Bellini. Estos pues, prácticamente serían los conductos de Bellini. Aquí no se alcanza a ver cómo se abre uno, ¿verdad? Pero bueno, a fin de cuentas terminan aquí, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos el sistema de conductos colectores en el epitelio de superficie. Todo lo que está por fuera sería el intersticio renal. Que no se les olvide, el intersticio renal es delgado. Aquí está, apenas y representa el 7% del volumen de la corteza, el intersticio. Tiene tejido conectivo laxo. En la médula, el intersticio aumenta su volumen hasta un 20 a 30%, ¿verdad?, del volumen del parénquima. ¿Sí? En ambos es posible identificar dos tipos de células, en el intersticio renal, ya sea cortical o medular, unas parecidas a los fibroblastos que se llaman células intersticiales y un sistema de células que pertenecen a macrófagos, ¿sí?, que son macrófagos propios del riñón. Entonces el intersticio en un riñón normal suele ser pequeño y sobre todo en la corteza. Y tiene intersticiales, parientes de fibroblastos y macrófagos propios del riñón. Aquí tenemos rápidamente un corte de la médula, ¿verdad? Y la médula prácticamente resalta por el epitelio cúbico simple, repleta de epitelio cúbico simple por el sistema de conductos colectores, ¿verdad? Obviamente, los que se observan con un epitelio plano simple, chiquitito, corresponden pues, a las asas de Henle, porciones delgadas de la asa de Henle. Todo esto de aquí. Circulación renal, rápidamente. Esto va muy de la mano con el funcionamiento de la nefrona. Rápidamente, pues la circulación renal viene iniciada a nivel de la aorta abdominal, con el origen, ya lo sabemos, de las arterias renales, ¿verdad? A nivel del ilio, en el seno renal, se bifurca y forma una rama anterior y una rama posterior. Y el primer sistema de vasitos pequeños que surgen de estas dos ramas anterior y posterior forman las interlobulares, que se introducen hacia el parénquima entre las pirámides, ¿sí?, ahí por donde están las columnas de Bertin, pasan a la unión córtico-medular y luego hacen una especie de curva, ¿sí?, siguen un trayecto como arco
a lo largo de la base de la pirámide, en donde ahora cambian de nombre de ser interlobulares cuando hacen curva y siguen un trayecto en arco. Es difícil, se van a llamar arterias arciformes o arcuatas, como le quieran decir. Pues bien fácil. Aquí va, vean, aquí va la arteria interlobular, y luego, miren aquí, está mejor, esta se nota mejor, arteria interlobular, y luego aquí hace el arquito en la base. Cuando hace arquito, déjenme, estoy buscando uno de, aquí está. Esta sería interlobular, sigue los lados, a un ladito de la columna de Bertin, y luego hace arquito, igual viene aquí, hace arquito. Cuando hace arquito, pasa a ser arteria arqueada. De las arterias arqueadas o arciformes, surgen un grupito de arterias más chiquitas que se llaman interlobulillares. Estas sí ascienden a la corteza dentro de los rayos medulares. Entonces, cuando yo ya veo vasitos sanguíneos dentro de los rayos medulares, se le van a llamar, pues en todo su trayecto, en los rayos medulares, originan las arterias de los corpúsculos renales, conocidas como aferentes. Y ya al final, ¿sí? Al final, ya cerca de la corteza, da origen a un plexo de vasos arteriales que quedan en la cápsula, que se le llama plexo capsular. Obviamente, de las arteriolas eferentes, que son las de salida, ¿sí? Surgen una serie de capilares que rodean a los túbulos renales. Ese tipo de capilares se les llaman capilares peritubulares. Aquí lo tenemos, ¿sí? Vean, esta sería la arteria arciforme, la arcuata. Aquí, háganme cuenta que aquí venía la interlobular, luego hace la curvita, se hace aquí. Esta sería la arqueada, y luego de la arqueada surge la interlobular, aquí estaría el rayo medular, y luego saca su arteria aferente. Ya más hacia arriba, este interlobular va a originar un plexo de vasos subcapsular. Y de la eferente surge una serie de vasos que rodean a los túbulos, que son los que están en amarillo. Estos túbulos se les llaman capilares peritubulares. Se ha propuesto que las células de estos capilares peritubulares sintetizan una hormona muy importante que se llama eritropoyetina, junto con las células intersticiales en la médula. Entonces, se dice que las células de estos vasitos, ¿sí?, tienen esa propiedad de secreción de la hormona eritropoyetina, pues obviamente hormona que propicia la formación de glóbulos rojos. Ya las arteriolas eferentes de las nefronas yuxtamedulares descienden a través de la médula y forman los famosos vasos rectos, ¿no?, ya a nivel de la médula. Obviamente, ya terminando la red de capilares de la corteza, se forman una serie de venas que se llaman venas estrelladas, que drenan en venas interlobulares, luego venas arciformes, todos siguiendo el mismo sentido, interlobulares, y por último van a terminar formando las ramas de la vena renal. Ok, eso es en relación a la estructura básica del parénquima renal. ¿Dudas? Mucho de lo que se ve en este capítulo, pues obviamente lo van a complementar. Y yo creo que apenas están teniendo sus primeras clases, pues con la fisiología, ¿verdad? Pero bueno, ya entendiendo la base de cómo se arreglan las pirámides, qué son los rayos medulares, cuál es el glomérulo, qué es la aferente, qué es el pocito, la barrera de filtración. Incluso les di unos tips donde algunos sitios son importantes: el aparato yuxtaglomerular, la producción de renina, los túbulos colectores, el efecto que tiene la hormona antidiurética. Todos esos son también cositas que van a reforzar en la parte de fisio, pero bueno, a mí nomás me toca la parte del amorfo. Ahí van a tener su sesión de fisiología renal. ¿Algo más que quieran comentar?
Bueno, ok, entonces, ya luego ahí jefes de grupo me hacen llegar, si hubiera, es que no me acuerdo de nefro, como nefro son muy poquitas y la mayor parte del tiempo me lo absorben los de biología molecular, sí me pierdo un poquito, pero si les aparece ahí en el temario algo, me lo hacen saber para programarlo, pero sí, casi todos los días tengo ocupado de 8 a 10 de la mañana, precisamente por los de biología molecular. ¿Sale, vale? Bueno, pues sería todo. Gracias. Nos vemos entonces. Gracias, doctor.